Jesús no resucita en cuerpo. ¿Por qué? Porque nunca hubo una muerte y nunca hubo una crucifixión y todas esas son cosas inventadas. Mi intención es que sepan qué es, cuando les diga gnosticismo, que sepan qué es, de dónde nace, cuáles son sus principales características y por qué fue tan peligroso para el cristianismo el gnosticismo temprano. Entonces, ¿qué es el gnosticismo? Antes, fíjense, esto está bien interesante porque conocíamos de gnosticismo solamente a través de sus detractores. Entonces, eso no es, eso puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque si solamente tú sabes acerca de algo a través de sus detractores, pues va a tener mucho sesgo, va a tener mucho sesgo de confirmación, va a tener muchas falacias probablemente. Entonces no hay nada como investigar la cosa en sí misma, y esto pasa con el gnosticismo. Por casi toda la historia de la iglesia cristiana, nosotros conocíamos el gnosticismo por los escritos de aquellos que eran detractores y que refutaron de alguna manera el gnosticismo, como los personajes de Ireneo de León. Ireneo de León, un padre de la iglesia, y que refutó el gnosticismo en su libro Contra las herejías. Y en este libro entendemos que es el gnosticismo, pero desde la perspectiva de un detractor. Entonces ahí es donde se vuelve un poco enredoso. Pero resulta y resalta que en el siglo XX, por ahí de 1950, se encontraron unos documentos en Egipto, los documentos de Nag Hammadi. Así lo pueden buscar, Nag Hammadi, en Egipto. Entonces, a través de este descubrimiento se encontraron documentos gnósticos, directamente gnósticos. Uno de los más famosos es el Evangelio según Tomás, y entre otros documentos, ¿no? El Evangelio de la Verdad, etcétera, etcétera. Y uno de estos es el Evangelio de Tomás, es el Evangelio que utilizaban los gnósticos principalmente, son escritos de los gnósticos. Entonces, en el siglo XX, después de tanto tiempo, se descubren estos documentos gnósticos y es donde empezamos a conocer de una manera más profunda qué era el gnosticismo cristiano. Se dice que la razón por la que no se supo por mucho tiempo y se descubrieron después es porque me parece que fue Atanasio de Antioquía el que hizo un tipo de cacería de brujas del gnosticismo y mandó a quemar los libros y documentos gnósticos. Y fue precisamente en el siglo IV. Entonces se dice que los gnósticos enterraron sus documentos para que no se perdieran y resulta que los descubrimos hasta el siglo XX. Descubrimos los libros gnósticos. Y el gnosticismo no es esencial del cristianismo. El gnosticismo existe dentro y fuera del cristianismo. En este caso vamos a hablar del gnosticismo cristiano. ¿Qué creían y cuál era el problema con el gnosticismo cristiano y por qué es incompatible con la doctrina, por lo menos ortodoxa cristiana? Porque los gnósticos o el gnosticismo cristiano ataca las bases más fundamentales de la fe cristiana. El gnosticismo ataca los aspectos, las características más esenciales del cristianismo. ¿Y cuáles son esos? Vamos a ir viendo para que les voy a contar primero de qué se trata el gnosticismo y se van a ir dando cuenta, o a lo mejor pueden sacar sus conclusiones de qué es lo que ataca el gnosticismo tan esencial para el cristianismo. Pero ¿de dónde viene el gnosticismo? ¿Qué es esta palabra? Viene del griego gnosis, gnosis con g, ¿no? Al principio, que básicamente lo que significa es conocimiento. Es que ellos creían que tenían un tipo de conocimiento místico, secreto y especial que daba acceso a la salvación. Entonces la salvación se ganaba a través de este conocimiento. Entonces solamente aquellos que verdaderamente entendían y tenían esta iluminación y esta revelación del conocimiento secreto, y que esos conocimientos los sabemos en sus escritos, ese conocimiento secreto iban a ser salvos, ¿no? Íbamos a ser salvos a través del conocimiento, por eso se llama gnosticismo. Y el gnosticismo tiene una característica muy interesante que también adopta el cristianismo de alguna forma y el judaísmo del Segundo Templo, que es el dualismo. Solamente que son diferentes perspectivas del dualismo, pero el dualismo es básicamente que hay una lucha entre el bien y el mal. Básicamente el dualismo es que hay una lucha entre la luz y las tinieblas, el bien y el mal, y está por encima de nosotros y se está peleando el bien y el mal. Eso es básicamente el dualismo. Entonces, eso tiene influencia en la religión persa, que es el zoroastrismo. Y el zoroastrismo también influye en los judíos porque era la religión del imperio persa. Recordemos que de primera instancia el imperio persa libera al pueblo de Israel para que regresen y reconstruyan el segundo templo. Entonces tuvieron mucha relación y pues, la religión persa, el zoroastrismo, influyó mucho en la religión del judaísmo del segundo templo, por lo tanto en los judíos del siglo I, que son los judíos que hacen nuestra Biblia, más que nada el Nuevo Testamento. El zoroastrismo influye también mucho en el gnosticismo y es básicamente esta dualidad entre la lucha del bien y del mal o de la oscuridad contra las tinieblas. Ahora, los gnósticos tenían un amplio rechazo al judaísmo o por lo menos a la creación judía. ¿Por qué? Porque esto es lo más importante que nosotros debemos de entender del gnosticismo. Que ellos consideraban que todo lo material era malo, ¿ok? Todo lo material es malo.
Y de ahí parten muchas premisas, muchas cosas interesantes. Entonces, si todo lo material es malo, quiere decir que un Dios bueno no pudo crear el mundo material. Por eso rechazaban el creacionismo judío. Este Dios supremo, único, que crea las cosas y este mundo material, no puede ser el Dios supremo último. Entonces, ahí vamos viendo qué está sucediendo. Rechazaban el creacionismo judío porque pensaban que el Dios supremo no podía ser ese Dios que creara todo lo material si lo material era malo. Entonces decían, ok, por lo menos este Dios es un Dios, si es que existe el Dios de los judíos, es un Dios malo y es un Dios tonto que no sabe qué está haciendo, y normalmente lo reducían al demiurgo de Platón. Ahora, ese es todo un tema, pero el demiurgo de Platón básicamente no era el dios supremo, sino un tipo de dios o de espíritu que acomodaba y ordenaba las cosas. No más que en Platón el demiurgo no es malo. Y en el gnosticismo, pues aquel que crea la materia pues no puede ser un dios bueno. Ahora, tiene fuertes implicaciones esto sobre la naturaleza humana. Los gnósticos decían, el ser humano tiene un espíritu eterno y este espíritu está atrapado en su cuerpo. Entonces, ¿qué sucede aquí? El cuerpo es una prisión del espíritu y el espíritu es la verdadera esencia del ser humano. Entonces, el cuerpo no es como una parte de la naturaleza humana, no es como complementario, sino que el cuerpo es una prisión del espíritu. Esto es fundamental para entender el gnosticismo. El cuerpo es una prisión del espíritu. No solamente eso, sino que el cuerpo es un obstáculo para la misma salvación que hablamos anteriormente, porque ellos creían que un Dios inferior creó el mundo, pero como era un ser espiritual, hay destellos espirituales en el mundo material, y esos espíritus que están en el mundo material son aprisionados por nuestro cuerpo y hay que salvarlos. Y ahorita vamos a ir a lo de la salvación. Pero básicamente el punto del gnosticismo es que la meta es escapar del cuerpo y de este mundo material a través pues de sus enseñanzas y de ese conocimiento secreto. Tú ibas a escapar de este cuerpo que te aprisiona y vas a obtener la salvación. ¿Y cómo explican los gnósticos el origen del mundo? Aquí se pone muy interesante. Ellos dicen, todo el mundo, toda la existencia era originalmente espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaba planeado un mundo material. Todo es absolutamente espiritual. El Dios bueno, supremo, el Dios verdadero, no pudo haber creado el mundo material porque Él es bueno. Entonces el mundo material se crea a través de un Dios inferior o de un ser inferior. Es lo que estábamos hablando. Por eso rechazaban el judaísmo, ¿no? Si el judaísmo decía que el Dios judío pues creaba el mundo material, ellos decían no puede ser el Dios supremo porque es un Dios inferior, porque crea lo material y lo material es malo, ¿ok? ¿Cómo ellos decían que íbamos a obtener la salvación? Bueno, pues como les decía ahorita, ellos pensaban que había algo espiritual en los seres humanos. Ahora, no en todos los seres humanos. Ellos pensaban que en algunos seres humanos. Y aquellos humanos que no tuvieran ese espíritu dentro, cuando el fin de los tiempos llegara y la materia se extinguiera, esos cuerpos prácticamente iban a desaparecer. Algo parecido al aniquilacionismo. ¿Cómo se dice? Aniquilacionismo. Entonces, prácticamente ellos decían, aquellos humanos que no tienen espíritu dentro simplemente se van a extinguir y van a desaparecer, pero aquellos que sí tienen un espíritu dentro necesitan ser salvos, necesitan salvarse. ¿Cómo se va a dar esta salvación? Pues a través de un mensajero externo que venga de ese mundo espiritual y nos dé el mensaje y nos diga que existe este mundo espiritual y que estamos atrapados. ¿Y quién es ese mensajero? Adivinen. Pues Jesús mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del gnosticismo cristiano. Ellos pensaban que Jesús era un mensajero del más allá, un tipo de mensajero espiritual que vino a la tierra a recordarnos de nuestra verdadera naturaleza espiritual, de nuestra verdadera naturaleza que tenemos dentro y que tenemos que escapar de esta prisión material, ¿no? Entonces, básicamente, ahí vamos agarrando la onda de cómo ellos pensaban que íbamos a ser salvos. Y que Jesús, pues al ser este mensajero del Dios bueno, no tenía relación con el Dios de los judíos ni con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento, pues es el Dios malo. Entonces, Jesús no tiene relación con ese Dios, sino que viene del Padre y Dios supremo, bueno y por encima de todo. Pero ¿qué pasa? Obviamente, ellos al pensar que Jesús es un ser bueno que iba a librarnos de todo esto, Jesús no se pudo haber encarnado. Jesús no pudo haber tenido un cuerpo material, porque imagínense que el Salvador del mundo, imagínense que el Salvador, el mensajero divino, tuviera un cuerpo material, si estamos diciendo que lo material es malo. Entonces, evidentemente eso no podía suceder y empezaron a hacer teorías acerca de cómo esto sucedió. Básicamente rechazaban que Jesús tenía un cuerpo físico real y surgen varias formas de ver. Por ejemplo, algunos pensaban que Jesús no vino en cuerpo, sino que vino en un tipo de espíritu simplemente y se apareció de repente, ¿no? Luego otros decían, no, sí tomó forma de cuerpo, pero su cuerpo no era de materia normal, sino era de un tipo de materia espiritual, ¿no? Con esto se niega algo esencial del cristianismo, que es el nacimiento de Jesús. Ellos negaban, la mayoría negaba que Jesús había nacido como un bebé a través, pues obviamente, de María. Entonces ellos negaban todo este origen humano de Jesús. Entonces
negaban la encarnación y negaban todo lo que pudo haber sucedido con la carne, que ahorita vamos a ir viendo. Y de aquí nace una de las herejías cristianas que se habla mucho, que es el docetismo. ¿Qué quiere decir el docetismo? El docetismo viene de la palabra griega que es algo así como parecer o que se ve como. Y los docetistas dicen que Jesús parece tener un cuerpo humano, pero que no es humano, que es básicamente divino, ¿no? Entonces, básicamente eso dicen los docetistas, que Jesús parece que tiene un cuerpo humano, pero que no lo tiene. Como les decía, no todos los humanos tienen espíritu y todos los que no tienen espíritu van a desaparecer en algún momento, y que a través del conocimiento secreto de los gnósticos es como vamos a encontrar la salvación. ¿Y cómo encontramos ese conocimiento secreto? Pues a través de los maestros del gnosticismo. Había maestros del gnosticismo, escribieron cosas y son los documentos que encontramos, bueno, que encontramos, pero yo no los encontré, pero por ahí del siglo XX. Entonces, bueno, vamos viendo todas estas ideas, cómo se creó el mundo, dónde sale Jesús, cómo obtener la salvación. Ahora la pregunta sería, según los gnósticos, ¿cómo se tiene que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir nuestra vida? Y hay básicamente dos opciones. Si lo material es malo y tenemos un espíritu dentro, hay solamente dos opciones. Para los gnósticos era o ascetismo, ahorita les voy a explicar qué es, o libertinaje. ¿Qué quiere decir el ascetismo? Huir de las pasiones del cuerpo, huir de las pasiones carnales, alejarnos de esas pasiones carnales, y no solamente eso, sino que castigar al cuerpo y reprimir todos los deseos. Ese es el ascetismo, reprimir todos los deseos y castigar al cuerpo diciendo: tú eres un cuerpo malo y no sabes, no te voy a hacer caso, básicamente. Ese es el ascetismo. Esos que son a lo mejor muy moralistas y que todo está mal y el libertinaje y las pasiones, no, vamos a suprimir todo eso. Y por el otro lado estaba el libertinaje extremo. Entonces estaban en dos extremos los gnósticos, ¿ok? Estaban aquellos que eran ascetistas y decían es un estilo de vida sin pasiones, sin deseos y con represión. Y estaban los libertinos, el libertinaje, donde decían: si el cuerpo material no importa, entonces lo que siente el cuerpo material no importa y lo que haga el cuerpo material no importa, porque no va a afectar a nuestra salvación, porque lo que se va a salvar es el espíritu que está dentro de nosotros y esa salvación se llega a través de otras medidas, no lo que hagamos con el cuerpo. Entonces puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque eso no va a afectar a mi salvación. Entonces estaban estos dos extremos. La mayoría eran ascéticos, o sea, no eran esos que practicaban el libertinaje, sino eran aquellos que castigaban más al cuerpo. Eran la mayoría, pero estos dos aspectos del gnosticismo estaban, ¿no? Acerca de cómo vivir nuestra vida, cómo era la moral, cómo es la ética, cómo debemos de vivir. Ahora, hay un punto que yo creo que es bueno del gnosticismo y que de alguna manera deberíamos de tomar, aunque suene muy raro y aunque todo lo que he dicho prácticamente es malo, pero fíjense lo que pasa. Es el rol de la mujer. El rol de la mujer en el gnosticismo era mucho más relevante que en otras religiones y que en la sociedad en general. Ustedes se imaginarán por qué y ustedes pueden deducir por qué. Pero básicamente era porque como el cuerpo no importa y tu forma corporal no importa, no importa si eres hombre o mujer, pues básicamente vales lo mismo, no importa. De hecho, en el gnosticismo de sus escritos hay un tipo de espíritus, mujeres y hombres, y no pasa absolutamente nada. Entonces ellos decían: las mujeres no tienen diferencia con los hombres. ¿Por qué? Porque el cuerpo material no importa, básicamente. Ahora, fíjense lo que sucede. Y eso está interesante. En respuesta a este papel que le pusieron a la mujer los gnósticos, la iglesia ortodoxa, la que estaba condenando a Irajía, la que estaba creciendo y prácticamente la que nos dicta cómo debemos de ser los cristianos, restringe el papel de la mujer. ¿Por qué? Porque los gnósticos le estaban dando un papel muy importante y ellos, para combatir el gnosticismo en general, restringieron el papel de la mujer. Si nosotros vemos los primeros escritos, por ejemplo los escritos de Pablo, no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres. De hecho, en los escritos de Pablo, que son los deuteropaulinos, que son los del siglo II, que precisamente es en el siglo II donde se empieza a restringir el papel de la mujer, vemos esos aspectos de las cartas paulinas, ¿no? Entonces, el cristianismo del siglo I y del siglo II son muy diferentes respecto al trato de la mujer. ¿Por qué? Porque en el siglo II querían combatir el gnosticismo. Básicamente, eso sucede. Entonces, el rol de la mujer era mucho más relevante en el gnosticismo que en otras religiones, sobre todo en el cristianismo del siglo II. Ahora, los gnósticos estaban en contra de algo que también era fundamental para el cristianismo, y esto es el martirio. Los gnósticos estaban en contra del martirio y prácticamente no hay mártires gnósticos. Y no solamente no hay mártires gnósticos, sino que en sus escritos se quejaban de los líderes cristianos que promovían ser martirizados. Se quejaban de aquellos apóstoles y discípulos que promovían que estaba bien martirizarse, diciendo: esa forma de absolución de tus pecados y llevar una vida eterna es absurda. Y para el movimiento cristiano del siglo II el martirio era muy importante. ¿Por qué? Porque fue una de las razones por las que empezó a crecer grandemente el cristianismo, a través de estos grandes mártires que decidieron por fe, pues, morir por lo que creían. Y los gnósticos rechazaban esta idea. Y al rechazar esta idea, pues estaban rechazando aspectos fundamentales de la iglesia cristiana primitiva, ¿ok? Entonces rechazaban el martirio. Algunos argumentan que el gnosticismo le da una mejor respuesta al problema del mal. ¿Qué es el problema del mal? Básicamente, ¿por qué hay maldad en el mundo si Dios es bueno? Ese es el problema del mal, ¿no? Yo creo que a todos los cristianos nos han preguntado en algún momento por qué existe el mal si Dios es bueno.
¿Por qué existe el mal si Dios es bueno? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Es la mayoría que los ateos argumentan, que los ateos nos dicen, y tiene mucho sentido, a mi parecer, hacer esa pregunta. Es una pregunta muy válida. Y algunos académicos dicen que el gnosticismo da una mucho mejor respuesta que el cristianismo ortodoxo. ¿Por qué? Porque el gnosticismo básicamente lo que dice es que el mal existe. O sea, el mal existe y el mundo es una batalla entre el bien y el mal, el dualismo que les había dicho, entre la luz y la oscuridad. El mal existe en sí mismo, no porque el hombre cayó en un momento o el pecado original, no, es porque el mal existe. O sea, así es el mundo. Está el bien y está el mal y eso existe. Pero esta lucha entre el bien y el mal está alejada del Dios Supremo. Al Dios Supremo como que no le interesa tanto esta lucha. Recuerden que el mundo material está hecho por un Dios inferior, según los gnósticos, ¿no? Básicamente algunos argumentan que resuelven mejor el problema de la maldad. Simplemente el mal existe y ya está. Y en algún momento el mundo material se va a acabar y vamos a estar todos felices en nuestros ser espiritual, por así decirlo. Entonces, ¿por qué el gnosticismo es peligroso para la iglesia primitiva? Porque rechaza las bases fundamentales del cristianismo. Negaba elementos esenciales del cristianismo. ¿Cuáles? Primero que nada, niega la creación del Dios judío, del Dios cristiano, del mundo. O sea, la creación del mundo material no le pertenece al Dios Supremo. Es lo primero que niega el gnosticismo, porque el Dios Supremo no puede crear este mundo material malvado. Luego también que niega el gnosticismo, niega la encarnación de Jesús, niega que Jesús nació como un bebé, niega que Jesús pues estuvo aquí en la tierra como niño, adolescente, luego adulto, niega que Jesús haya muerto en la cruz, porque si no existió en persona material y física, pues no murió en la cruz, y no solamente niega su nacimiento, no solamente niega su muerte, sino que también niega ¿qué? Su resurrección. Pues obviamente Jesús no resucita en cuerpo, ¿por qué? Porque nunca hubo una muerte y nunca hubo una crucifixión y todas esas son cosas inventadas. Entonces, si se dan cuenta, el gnosticismo pues ataca las bases fundamentales de por lo menos el cristianismo ortodoxo, el cristianismo triunfante, diría Antonio Piñero, ¿no? Entonces, ese es el gnosticismo, esas son las bases del gnosticismo. Hay mucho más que hablar del gnosticismo, podríamos meternos en los libros de los gnósticos, podríamos hablar, hay 4 personajes interesantes del gnosticismo que cada uno propone diferentes cosas, pero creo que ahorita no es necesario. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan qué es el gnosticismo. Y si se dan cuenta, algunos aspectos del gnosticismo se meten en la iglesia cristiana. Por ejemplo, ¿qué aspecto gnóstico se mete en la iglesia cristiana que yo veo? Es la idea de que los gnósticos tenían para ellos un tipo de secreto personal. Un tipo de secreto oscuro, un tipo de secreto revelado solamente para ellos. Y eso yo lo veo en la iglesia. Tú les dices a alguien una forma de interpretar la Biblia. Tú le dices a alguien algún tema de la Biblia. Hey, la Biblia significa esto que te dicen. No, es que tú no sabes de la Biblia. Tú no puedes estudiar la Biblia porque no tienes al Espíritu Santo. Entonces, solamente mi interpretación, como yo sí tengo el Espíritu Santo, yo sí puedo interpretar bien la Biblia. Si se dan cuenta, es como un tipo de conocimiento secreto que se da en los secretos solamente a ti, el Espíritu Santo, mediante medios metafísicos, en lugar de decir, oye, la Biblia dice esto. No, es que hay un conocimiento oculto para aquellos que ayunan y solamente en el Espíritu. Y yo veo que el gnosticismo plantea eso y veo ese gnosticismo en la iglesia evangélica sobre todo. Más o menos así, es el gnosticismo a grandes rasgos. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran aportar al tema. Obviamente también si ustedes dicen, también los gnósticos aquello o esto. Yo en lo personal les quería dar solamente una mirada general de qué es el gnosticismo para que pudiéramos ir entendiendo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Marción. Marción no es necesariamente gnóstico. No es gnóstico, se diferencian cosas muy interesantes, pero ese tema lo vamos a ver probablemente mañana. Les voy a hablar de Marción y qué creía Marción y los vamos a comparar para que se den cuenta que Marción y los gnósticos no son necesariamente iguales.